Están, ok, bueno, muy bien. ¿Cuántas personas son en el grupo? Mi querida Alicia, ¿Qué más tal? o Buenas menos. tardes. Pues normalmente veo conectados como 13, 14, si no me equivoco. Ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar. Ok, muy bien. Michelle, buenas tardes. Jonathan, buenas tardes. Eva, no la veo. Lenin, Carlos, Rafa, Alicia. Bueno, pues su servidor Ramón Hernández me toca platicar con ustedes sobre el tema de la iniciativa popular en el contexto de este ejercicio que estamos llevando a cabo dentro de lo que es el Diplomado de Democracia Participativa y Democracia Deliberativa. Es bien importante, a mí me gustaría previo a que hagamos algún ejercicio de análisis y retrospectiva en este sentido, y previo a que nosotros pues veamos algunas experiencias en otros países, pues analizar cuál es el contexto actual en el cual se encuentran los mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? Obviamente, pues el tema relativo a la iniciativa popular, pues es un tema que tiene recientemente una incorporación ante la norma que no ha sido regulada en su propia totalidad. Si ustedes se dan cuenta, este ejercicio, Jonathan, es un ejercicio que existe paralelo de manera federal y de manera local. En algunos estados, en algunas legislaciones, viene este ejercicio ya manejado completamente, ya regulado a través de sus normas. Martín, bienvenido, de mecanismos de participación ciudadana, pero a nivel federal, pues parece que la marcha pues no viene siendo propiamente la misma. Vamos a analizar cuáles son estos temas de la iniciativa, en términos generales, qué es propiamente la iniciativa, y pues vamos a verlo cómo lo maneja la propia Constitución como lo que es la iniciativa popular. A mí lo que me interesa es que nosotros veamos este tema que se ha hecho o se ha incorporado como una ola de garantía para que la ciudadanía pues ejerza sus mecanismos, ejerza sus derechos político-electorales. Y con la finalidad, Alicia, de que nos desprendamos un poquito de que el ejercicio de los derechos políticos electorales solamente tiene que ver con el tema electoral. No es así, realmente desde hace unos prácticamente unos 10 años a lo mucho, hay una tendencia por parte de pues los entes gubernamentales con el objeto de aperturar la participación de la ciudadanía a generar distintos tipos de mecanismos. Seguramente, pues ustedes ya vieron en las clases anteriores algunos mecanismos de participación ciudadana que me interesaría mucho, mi querido Rafael, que nos comentaras cuáles son los que han estado analizando o los que tú recuerdas, independientemente que los hayan analizado o no. ¿Qué mecanismos de participación ciudadana tú conoces, mi querido Rafael? Lenin. Bueno, aparte de la que íbamos a, o que estábamos viendo hoy como la iniciativa popular, también vimos el procedimiento de revocación de mandato, para de cómo participar, el plebiscito, y hasta ahí me acuerdo. Muy bien, muy bien. ¿Qué me puedes decir de eso, mi querido Jonathan? ¿Estás trabajando tú en dónde, Lenin? Más o menos para hacerme una idea de el área de expertise que tiene.
Yo soy docente. Perdón. Eres docente. ¿Qué materias impartes? Hasta ahorita doy Sociología Política, Ciencia Política 1 Ok, y Ciencia Política 2. súper interesante. Jonathan, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, era el plebiscito, ¿Tú iniciativa, dónde estás trabajando? ¿Qué área de expertise tienes? yo en el PAN, en campañas generalmente, hago Ah, campañas electorales. que estás en un partido político. Fíjense qué interesante, ¿eh? O sea, ahorita vamos a ver el contexto que es bien interesante, que tomemos en cuenta porque son distintas participaciones y distintos puntos de vista y distintos aspectos que hay que analizar. Lenin ya nos dijo que es un aspecto sociológico, es un deber ser por parte de la ciudadanía, por parte de la sociedad, el inmiscuirse y participar en temas políticos de su entorno. Jonathan, pues es un actor, ¿sí? Si me permite la expresión, Jonathan, que es persecutor del poder, es decir, que persigue el poder, que esa es la finalidad, una de las finalidades que tienen los partidos políticos. ¿Tú qué concepto tienes ahí, mi Jonathan? A ver. Eh, bueno, pero nos preguntaba qué formas de participación hay, ¿no? Sí, qué mecanismo, ajá. Ok, plebiscito, referéndum, la iniciativa ciudadana, revocación de mandato, consulta popular, y creo que ya son todos. Muy Entonces, bien. digo, los que estamos en partidos políticos siempre decimos que es el vehículo para acceder a la democracia, ¿no? Entonces, con eso nos defendemos. Exactamente. O Sí, sea, es el principio por contumacia que existe de contacto entre la ciudadanía y el acceso al poder, que exacto. es la finalidad que tiene el partido político. Uno de los Ujú. pilares fundamentales que Está tiene el fundamental. partido político es incentivar y promover la participación ciudadana en términos de la democracia, y eso es muy claro, y eso lo maneja el artículo 41 en ese sentido, ¿verdad? Muy bien, mi querido Jonathan. Que sería la diferencia con estos mecanismos de participación, que en el partido político sí buscas acceder al poder, y en estos Exacto, mecanismos buscas distintas cosas, ¿no? exacto. Distintos ¿Qué es lo que objetivos. buscas? Muy bien, Jonathan. ¿Qué es lo que buscas entonces en los mecanismos de participación ciudadana? El control o la auscultación del ejercicio del poder, ¿sí? O sea, es decir, limitar el poder. Esa es la gran diferencia. En uno ejercemos el poder y en el otro, dentro de las facultades que yo tengo, en las limitaciones de carácter de no ejercer el poder, pero sí yo como ciudadana y ciudadano, yo te limito y te digo hasta dónde y cómo puedo participar. Digo, no en todos los casos, en algunos casos importantes. Michelle, ¿cuáles mecanismos son los que tú has escuchado? ¿De dónde nos visitas, Michelle? Yo soy asesora de Morena en el INE. Ajá, Estoy aquí en el INE, en oficinas centrales, y, en la Ciudad de México. ujú, Muy bien, y Michelle. los mecanismos que conozco son revocación de mandato, consulta popular, parlamento abierto, plebiscito, referéndum, y creo que ya. Muy bien, Michelle. Muy bien, excelente. Martín, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Dónde estás trabajando? Buenas tardes a todos. Yo estoy en la otra rama del Poder Judicial, doctor, Ujú. en la rama no electoral, y los que conozco serían la silla ciudadana también, Oye, ¿y en qué parte del Poder Judicial estás? en transparencia. ¿Ahí estás en el Poder Judicial Federal o...? Sí, por eso la otra rama, la no electoral, sino Ajá. la que tiene que ver con civiles, mercantiles y todos. Ok. O sea, tú litigas, ok. No, en transparencia, en Poder Judicial, pero en transparencia, en el área de transparencia. Ya, ok. Estás en el área de transparencia del Poder Judicial. ¿De cuál Bueno, poder? del Consejo, de la Judicatura al Federal. Del Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien, mi querido Martín. Y José Ángel, Muy buenas tardes a todas y todos. Yo estoy en un tribunal electoral local en el en Tribunal Electoral de Zacatecas. Zacatecas. Bien interesante Zacatecas también. Eva, ¿no anda por ahí, Eva? A ver, mi querida Eva, vamos a brincarnos con Carlos. Ya se espantó Eva, ya hasta se salió.
A ver, mi querido Carlos. Ah, no está Eva ahí, pero Carlos no está. Ya se salió. A ver, Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. ¿De dónde nos visitas? Está apagado tu micrófono. Buenas tardes, de Chihuahua. De Chihuahua, ok. ¿Dónde estás trabajando en Chihuahua? Estaba en un tribunal, en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, pero ahorita estoy litigando de Ah, manera particular. muy bien, muy bien. Permítanme un segundito, por favor. Perdón, me decías, Eva, entonces estás en Chihuahua, estabas en el Tribunal Electoral. Muy bien, muy bien. Ok. Y ¿quién me falta por ahí? Alicia, En mi caso, yo trabajo en un OPLE en Yucatán. en el OPLE de Yucatán. Estás en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Es correcto. Excelente. ¿En qué área trabajas tú, Alicia? Pues he estado en varias áreas, he estado en contencioso, en organización, ahorita estoy en consejerías electorales. Ok, muy bien. Entonces, fíjese bien, este tema es bien importante, lo que es el tema relativo a la iniciativa popular, pero antes a mí me gustaría que tuviéramos algunos contextos que me puedan ustedes ayudar con toda la experiencia que tienen, como en el caso de Michelle o en el caso de Alicia, o en el caso incluso de Jonathan o Eva, respecto de cuáles vienen siendo las características de los mecanismos de participación ciudadana frente al propio poder. Ya Jonathan decía un tema bien importante, que es el tema de que un partido político pues sí te promueve lo que son los ejercicios democráticos, sí te promueve la participación de la sociedad dentro de los en términos democráticos, con la finalidad, pues obviamente, de buscar el poder. Michelle sabe, como está de representante de un partido político, o participa en un partido político, pues que obviamente la intención de los partidos políticos, pues es buscar, es llegar, es acceder al ejercicio del poder. Sin embargo, nosotros tenemos que en el caso de los mecanismos de participación ciudadana, tienen distintas características y nosotros podemos separarlas, y podemos separarlas en cuanto a la función y podemos separarlas también en cuanto al rol que juega la sociedad, ya sea en términos generales o ya sea un grupo determinado de la sociedad frente a los ejercicios o a los actos de gobierno. Y también otra característica bien importante es la naturaleza, precisamente, que está reservada para los mecanismos de participación ciudadana y la que no está reservada por disposición de la propia norma a los mecanismos de participación ciudadana. Hay temas importantísimos, como ustedes seguramente ya lo vieron, como es el caso de los temas de seguridad, el tema hacendario, el tema impositivo, el tema de salud pública, pues que no está sujeto a la opinión, o no está sujeto al escarnio o al escrutinio que lleve a cabo la sociedad, sino que es una responsabilidad que cada autoridad tiene con el objeto de verificar estos aspectos. Entonces, creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos va a abrir el espectro en ese sentido. ¿Y qué es lo que pasa precisamente en los mecanismos de participación ciudadana? ¿Cuál es la realidad que existe a nivel nacional frente a nivel federal y frente a nivel estatal? Este aspecto también es
es bien importante porque tal pareciese que tanto los estados como la federación van por caminos separados, van por caminos diferentes y pues obviamente esto en muchas ocasiones pues nos encontramos realidades muy complejas, como es el caso de que hay algunos estados que no tienen su legislación de mecanismos de participación ciudadana plenamente desarrollada, están llevando a cabo actualmente algunos mecanismos de el confeccionamiento de las normas y hay otros estados, hay otras ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, que tiene pues desarrollado un tema muy importante que es el presupuesto participativo, que ustedes lo van a ver más adelante, y también algunos otros efectos, ¿no? Hay estados como por ejemplo Nuevo León, que tiene muy desarrollado el tema de mecanismos de participación ciudadana y que nos remontamos a los años de los 80 cuando se empezó a crear el tema del famoso Metrorrey, en el cual, bueno, pues se hizo una consulta a la ciudadanía si querían que existiera un metro y que bajo qué condiciones querían que existiera, pero lo más importante es que fue un proyecto que se llevó a cabo con la finalidad de que la sociedad no solamente participara en el proyecto, sino con la finalidad de que la sociedad interviniera en el proyecto de desarrollo y pudiese opinar algunos aspectos en ese sentido, ¿no? Al respecto. Entonces, tenemos nosotros, pues, esos casos importantes, pues, que a final de cuentas, pues, nos generan algunos temas que nos hacen que reflexionemos al respecto, ¿no? Y primero quisiera yo empezar con ver estos aspectos de qué es los mecanismos de participación ciudadana y qué no son los mecanismos de participación ciudadana, qué aspectos están reservados para los mecanismos de participación ciudadana, qué canales, qué candados existen en los mecanismos de participación ciudadana y qué otros candados o qué otros accesos se tienen en los mecanismos de participación ciudadana. Primero empezaría por comentar lo siguiente. Los mecanismos de participación ciudadana son exclusivos para la ciudadanía, ¿sí? Es decir, los gobiernos y los partidos políticos no se pueden meter, ¿sí? Precisamente esa es la naturaleza por la cual se crearon los mecanismos de participación ciudadana, es decir, privilegiar a la sociedad para que la sociedad también, quien es el fin último de la toma de decisiones gubernamentales, ¿sí? Es a quien le afecta, ¿sí? O impacta la toma de determinaciones. Y otra gran pregunta aquí también es bien importante, es ¿cuáles son las decisiones gubernamentales que están sujetas, ¿sí? A lo que es el escrutinio social, ¿sí? No son todas, no es seguridad pública, no es impartición de justicia, no es el tema presupuesto, no es el tema, del manejo de los recursos, no es el tema de la imposición. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, Alicia, si a ti yo te preguntara si quieres pagar impuestos, ¿tú qué me contestarías, Alicia? Pues siendo sincera diría que no, pero pues está fijada en la norma. Exactamente, pero fíjense cómo existe una contradicción en nuestro diseño normativo, porque por un lado dicen, no, a ver, las leyes de mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana, Michelle, no se pueden meter, ¿sí? La ciudadanía en temas impositivos. Pero ¿qué pasa, Michelle? ¿Qué pasa, Jonathan? En los partidos políticos, en el tema de fiscalización. ¿Quiénes son las personas que confeccionan las políticas y las reglas que rigen en materia de fiscalización? De los partidos políticos. ¿Quiénes ponen la regla? ¿Quién hizo la Ley General de Partidos Políticos? Pues los mismos partidos. ¿Sí me explico? Entonces, si por un lado nosotros hacemos un análisis y decimos, bueno, a ver, la ciudadanía no se va a meter en los temas impositivos porque eso escapa del tema del mecanismo de participación ciudadana, ¿sí? Por otro lado, caemos en algunas contradicciones porque decimos, bueno, es que las reglas que se van a fijar
para el tema de fiscalización, ¿sí? Bueno, pues las vamos a poner nosotros, en términos generales, vamos a poner las bases nosotros mismos, los partidos políticos. Oye, Ramón, es que el Instituto Nacional Electoral tiene un reglamento de fiscalización y ese lo aprueban las consejeras y los consejeros al seno del Consejo General, pero recordemos de que también ese órgano tiene, al igual que los soples, que Alicia no me va a dejar mentir, tiene un órgano en el cual existen las participación de los representantes de los partidos políticos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues claro que se escucha la opinión de ellos, claro que se escucha la participación que ellos tienen y a final de cuentas, pues te puede impactar o no en la toma de las decisiones en ese sentido. Pero volviendo un poquito más al tema de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, principalmente, si ustedes se dan cuenta, son temas que vienen a discutirse o temas que vienen a participar la sociedad relativos al ejercicio de qué poder creen ustedes, Martín. ¿Qué poder crees que interviene en su mayoría dentro de los mecanismos de participación ciudadana? Legislativo, doctor. ¿Qué otro? Pero principalmente, ¿cuál sería, mi querido Martín? Pues también el ejecutivo en relación a la ejecución de las decisiones, ¿no? Exactamente, es el ejecutivo. Y fíjense, cuando hablamos del poder ejecutivo, hablamos de un poder ejecutivo federal y hablamos de un poder ejecutivo estatal, pero también hablamos de un poder ejecutivo, si se puede llamar, que es un mecanismo, un régimen híbrido, que es el municipal. El municipal tiene la característica de que viene siendo una especie como de híbrido que tiene funciones legislativas, que es el cabildo, que tiene funciones ejecutivas, que es la presidencia municipal y las secretarías y la sindicatura, pero que también tiene funciones judiciales, ¿no? Entre comillas, por así decirlo, esas funciones judiciales pues vienen siendo precisamente los órganos en los cuales se conforma el propio ayuntamiento para el efecto de emitir sus veredictos, como por ejemplo en el caso de las multas o las sanciones ciudadanas que emite el propio ayuntamiento ante las faltas administrativas que comete la ciudadanía. Pero también existe una vertiente, como decía su compañero Martín, que es del poder legislativo, ¿sí? Esta vertiente del poder legislativo fue precisamente una de esas características que se incorporó el tema de la iniciativa popular, ¿sí? Por mucho tiempo, ustedes saben, mi estimado Carlos, ¿sí estás por ahí, Carlos? Carlos, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien. Por mucho tiempo, Carlos, ¿cuál era, dónde estás tú trabajando, Carlos? No, apenas soy estudiante. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Muy bien. ¿En dónde, mi querido Carlos? Aquí en el estado de Hidalgo, en la Universidad Autónoma. En el estado de Hidalgo. Es un estado muy interesante donde hay mecanismos de participación ciudadana y ahorita nos vas a ayudar. Muy bien. Ok. Entonces, fíjense lo que les estaba comentando. De manera previa a que se hiciera esta reforma a la Constitución, en la cual pues se determinó por ahí, por el año del 2012, la iniciativa y la formación de las propias leyes, ¿sí? En este caso, antes de ello, decían o se señalaba precisamente por parte de por parte de las autoridades de que la iniciativa de una norma pues corría a cargo de lo que eran los diputados y las diputadas o las senadoras y los senadores. ¿Por qué? Porque se manejaba la lógica de que las diputadas y diputados o los senadores y las senadoras representaban a la sociedad, ¿sí? Este aspecto, bueno, se fue cambiando esta filosofía, se fue cambiando esta perspectiva hasta el momento en el cual se señaló de que también la propia sociedad, ¿sí? Podía iniciar, ¿sí?
hacer alguna iniciativa de ley bajo determinadas características. Esto en el ámbito federal. En el ámbito después local, cuando se abrió por parte de los congresos locales, ¿sí? Lo cierto es que manejó bajo determinados parámetros que la propia sociedad iniciara también las leyes, ¿sí? Entonces, ¿qué viene siendo principalmente la iniciativa popular? La iniciativa popular viene siendo una de esas modalidades de los mecanismos de participación ciudadana en las cuales la propia sociedad, sí, principalmente bajo determinados estándares, puede iniciar ante el propio Congreso, sí, las normas. Y estos ejemplos pues son ejemplos bien importantes porque la propia sociedad en grupos que tradicionalmente han sido considerados como vulnerados han insistido de manera firme que los órganos legislativos principalmente tomen o adopten medidas de protección y de ampliación de sus derechos humanos en beneficio de una mejor condición dentro de la propia ciudadanía, dentro de los miembros de la ciudadanía. Tenemos nosotros pues algunos casos en los cuales pues se han generado, por ejemplo, principalmente en el tema de la mujer, que se han sumado lo que son asociaciones o grupos profeministas, pues para distintos aspectos que han presionado mucho al legislativo. Ustedes tienen casos como, por ejemplo, en Veracruz, casos, por ejemplo, como en Aguascalientes, que es los famosos temas del aborto, ¿no? Que el aborto pues viene siendo un tema pues muy polémico, viene siendo un tema muy delicado, pero pues tienen ustedes el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, que pues fue declarado ya por parte de un congreso de un estado en los Estados Unidos, lo que es la propia inconstitucionalidad para el ejercicio del aborto cuando pues se encuentran en Estados Unidos los grupos más radicales precisamente en ese sentido. Pero también tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Chile, en el cual pues se logró precisamente a través de esta iniciativa por parte de la ciudadanía de que el Estado reconociera el derecho en favor de la mujer a que tuviese determinación propia sobre su cuerpo, sobre su organismo y no fuera tomado como un delito el tema del aborto. Pero también hay varios estados al interior de la República, está aquí la Ciudad de México, pero hay estados que se resisten a ese tema, ¿no? Entonces, tenemos en este caso, pues esas circunstancias que, bueno, se manejan como iniciativa por parte de la ciudadanía y válida en el sentido de que, ¿sabes qué? Pues reconoce mis derechos, ¿no? También tenemos principalmente algunas iniciativas que son por parte de las comunidades indígenas que pues piden su reconocimiento a sus derechos, derechos para el efecto de nombrar a sus autoridades tradicionales y para el efecto también de aplicar sus propios procedimientos y el manejo de sus recursos y exigen al Estado pues de que legisle en ese sentido. También, pues obviamente tenemos las famosas iniciativas de ley que por parte también de la ciudadanía se han impulsado o se han apoyado con la finalidad de que se evite en la medida de lo posible los temas relativos a la violencia en contra de la mujer. Y la violencia en contra de la mujer, pues se empezó con algunos protocolos de que se declarasen en algunos estados con alerta de violencia en contra de la mujer y bueno, pues se tomaran las medidas y los mecanismos necesarios en ese sentido. Pero también hay otros estados que atendiendo a sus realidades económicas, y Lenin me va a dar la razón, pues se conforman los grupos y desde luego pues
buscan una mejoría en su condición. En el caso de Eva, pues ella nos puede decir que en Chihuahua pues existen algunas comunidades muy marcadas menonitas o de la familia Legarón, o algunas familias que están buscando su propia autentificación como un grupo étnico con características propias y que, bueno, pues eso viene también pues a través de una ciudadanía. Lo cierto es que en la mayoría de los casos las diputadas y los diputados de los congresos locales toman esa iniciativa, ¿sí? Y la transmiten y la meten en la cocina legislativa del propio poder y, bueno, pues la potencian en ese sentido. Tenemos también otros casos, por ejemplo, como el manejo de la marihuana, ¿sí? Que, bueno, pues también ha sido un tema polémico, ha sido un tema que ha generado pues diversas comparecencias ante el Senado sobre la idoneidad de esta norma y bueno, pues a final de cuentas pues ustedes vieron cuál fue el sentido en ese tema. Entonces, nosotros podemos hacer un catálogo, ¿sí? De cuáles son los temas en los cuales la sociedad puede intervenir ante las determinaciones que toma el Ejecutivo, ante las determinaciones que toma el Legislativo, ¿sí? Y precisamente en cuáles no pueden participar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vamos a clasificar esta función o este ejercicio, primero, en un ejercicio que se tiene ante el legislativo, ¿sí? Segundo, no vamos a dejar de conocer o no vamos a dejar de analizar los otros mecanismos que se hacen también ante el Poder Ejecutivo. Hay algunos diseños, como en el caso de Michoacán, de la propia norma, que expresamente te dice los mecanismos de participación ciudadana vienen siendo, entre otros, el plebiscito y el referéndum, ¿sí? En otros viene siendo la propia consulta ciudadana. Y recuerden ustedes de que en un caso, ¿sí? Se lleva a cabo un referéndum, ¿sí? O se lleva a cabo un plebiscito para la aprobación de alguna determinación que tome los ayuntamientos, que tome la autoridad, ¿sí? O para la determinación respecto de alguna decisión que se tome en este caso. En esta situación, Michelle no me va a dejar no me va a negar de que, por ejemplo, las alcaldías en muchas ocasiones llevan a cabo consultas ciudadanas para el efecto de advertir si se puede poner o no parquímetros en determinadas zonas de las alcaldías, ¿no? Se lleva a cabo una consulta, este ejercicio es muy común aquí en la Ciudad de México, con esa finalidad, pero también otros estados, como el caso de Jalisco, en el caso de Nuevo León, otros estados también llevan a cabo esto, ¿no? Es decir, ¿a qué es a lo que voy? Está lo que es el famoso plebiscito, está lo que es el famoso referéndum, está lo que es la iniciativa popular, ¿sí? Está también el tema de los observatorios ciudadanos, está el tema también de la iniciativa indígena y también pues está el tema de la revocación de mandato que pues no muchos querían entrarle porque alegaban de que existía una parte que obviamente pues no había una madurez de carácter político en nuestro país y que este instrumento pues lo iban a utilizar como un macana, como un garrote en contra de los titulares del Poder Ejecutivo y o las titulares del Poder Ejecutivo y que pues esto iba a generar algunos efectos que fueran un poco perniciosos en ese sentido, ¿no? A final de cuentas, pues ustedes saben que hay una ley federal de revocación de mandato. Esto tengo entendido que ya lo analizaron la clase anterior y en estos casos, bueno, pues ya existe un diseño, existe un reglamento por parte del Instituto Nacional Electoral en el sentido de que pues se lleve a cabo este ejercicio. Y también hay algunos ejercicios en los cuales pues existe esa famosa salud.
esa famosa consulta ciudadana para el efecto de tomar en consideración si se lleva a cabo o no se lleva a cabo un acto por parte del gobierno, un acto por parte de la propia autoridad. Y fíjense una cosa importante. Este aspecto que les estaba comentando, ¿sí? Pasa por diferentes nombres, ¿no? O sea, en algunas partes se le llama plebiscito, en otras partes se le llama consulta ciudadana, pero al final de cuentas es una consulta a la ciudadanía respecto de algún ejercicio o alguna determinación que va a llevar a cabo o que va a tomar el gobierno, pero sigue determinados parámetros. Pero en el caso del referéndum, el referéndum es para la expedición de una norma, ¿sí? Es para el efecto de que si se está de acuerdo por parte de la ciudadanía, que se expida una norma en la cual se lleve a cabo una regulación de determinados aspectos. Insisto, no es de todos. Entonces, independientemente del nombre que se le ponga, ¿sí? Es un mecanismo que, por un lado, tiene un tema de control, ¿sí? Ciudadano, respecto de una determinada decisión que principalmente el Ejecutivo considera, ¿sí? Y llámese gobernador o gobernador, presidente o presidente, ¿sí? Considera que va a impactar a la ciudadanía y que requiere escuchar, ¿sí? Su participación, escuchar su inquietud para el efecto de que se tome en consideración esto. Pero fíjense, por el otro lado, el referéndum pues tiene que ver precisamente con el tema de la norma. Y aquí nos encontramos también con otro aspecto que es la vinculación o lo vinculatorio de la determinación que se tome. Ahorita vamos a aterrizar ya con el tema de la iniciativa popular y ver cuál viene siendo el concepto, ¿sí? Entonces, el tema de la iniciativa, ¿sí? El tema de lo vinculatorio de la determinación es que bajo un número o un porcentaje mínimo de la ciudadanía, mi querida Gloria, bajo un porcentaje mínimo de la ciudadanía que participa, se vuelve vinculante este ejercicio, ¿sí? Y si no se cumple con ese parámetro, bueno, simple y sencillamente no tiene esos efectos de obligatoriedad. Esto es importante también porque a final de cuentas, pues el ejercicio viene a legitimarte o no con la toma de decisión, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay una participación muy poca o abajo de los estándares que se manejan por parte de la norma? Bueno, pues simple y sencillamente se convierte en letra muerta en este caso. Y adentrándonos un poquito en este tema, no sé si tengan ustedes alguna duda al respecto. ¿No tienen alguna duda? Fíjense bien. Aquí es bien importante analizar lo que nos indica la Constitución, ¿sí? Vamos a pedirle aquí a nuestras compañeras o compañeros que nos hagan favor de dar lectura a esta parte en donde viene. ¿Sí se ve? ¿Sí ven? Ok. Vamos a ver primero cuál es la naturaleza de este ejercicio. A ver si me haces favor de leer, mi querido Rafael. ¿Andas por ahí? Hola, hola. Sí, adelante, mi querido Rafael. A ver, ¿nos puedes leer, por favor, el artículo 71 de la Constitución? Sí, no estoy en el celular, deja que lo agrando. O si quieres... Dice de la iniciativa y formación de las leyes, Ajá. artículo 71.
el derecho de iniciar leyes o decretos compete 1 al presidente de la República, 2 a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, 3 a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. ¿Y qué más dice? Luego, 4 a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalan las leyes. Ok, fíjense una cosa bien importante. Fíjense, aquí lo importante es lo que señala precisamente esta norma. ¿Quiénes les corresponde llevar a cabo la iniciativa de una norma? ¿Sí? Este esquema tradicionalmente pues era manejado para el presidente de la República, las diputadas y diputados y senadores del Congreso y las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, ¿sí? Posteriormente, ustedes pueden ver de que se incorpora esta fracción cuarta, ¿sí? En donde se señala que a la ciudadanía, en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en términos que señale la propia norma, ¿sí? Es decir, fíjense, aquí hay una cosa muy importante. Señala primero, por un lado, que tiene que ser un equivalente a un 0.13% de la lista nominal de electores. Es decir, por lo menos un porcentaje de la ciudadanía, ¿sí? Debe de solicitar esa iniciativa de la norma, ¿sí? Y por lo menos dentro de ese porcentaje de la ciudadanía, ¿sí? Este aspecto también es un aspecto que debemos de tomar en consideración, debe de ser tomado del listado nominal. Y aquí surgen varias dudas, surgen varios temas importantes en este sentido. El primero, ¿a qué nos referimos al punto 13%? A ver, ¿cuánto vendría siendo el punto 13%? Es más, déjenme adelantarme un poquito. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia entre el listado nominal y el padrón electoral? Sí, en lista nominal es ya los que tienen su credencial para votar. Ajá. Y el padrón es solo los que solicitan incluirse para tener esa credencial de elector. El padrón electoral es la base de datos de todos los ciudadanos que están registrados en una sección electoral, pero sin embargo pueden estar en trámite su credencial o pueden estar suspendidos sus derechos y por ello no pueden formar parte de la lista nominal. La lista nominal es parte del padrón electoral y es el que tiene derecho a votar en determinada jornada. Exactamente. Muy bien, Toño. A ver, fíjense una cosa. El padrón electoral son todas las personas que están registradas en el Registro Federal de Electores. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero dice la norma que estas personas, ¿sí? Pueden estar conformadas o sea, este padrón electoral puede estar conformado por personas que solicitan su registro y que estén en trámite, que están suspendidas de sus derechos políticos electorales o que ya se les otorgó el registro, ya se expidió su credencial, pero no han ido a recoger su credencial. ¿Sí me explico? Entonces, el padrón electoral tiene a todas las personas que están registradas en el Registro Federal de Electores. Esa es una cosa importante. Y también en el padrón electoral hay personas que, atendiendo a lo reciente de su fallecimiento, pues no han sido dadas de bajas del propio padrón electoral. Este factor, es decir, significa el padrón electoral que son todas las personas que están inscritas en el Registro Federal de Electores. Pero, ¿qué pasa con el listado nominal? El listado nominal son precisamente las personas que potencialmente van a ejercer sus derechos político-electorales. Es decir, si el día de hoy nosotros vemos cuáles son las personas que están en el listado nominal,
son esas personas que pueden ejercer sus derechos políticos electorales. Y esto, pues, es un tema también que te implica un cambio considerable respecto de las personas que van a ejercer su derecho de voto, ¿sí? Y también de las personas que van a encontrarse en el padrón electoral. Siempre nosotros vamos a encontrar en el padrón electoral a personas, un número de personas mayores, ¿sí? Que a las personas del listado nominal. En números generales son aproximadamente 95 millones, un poquito más de personas que conforman el padrón electoral, ¿sí? Y las personas que conforman el listado nominal son un poquito más arriba de 93 millones de personas. O sea, son en conjunto casi 100 millones. Entonces, aquí lo que te habla la iniciativa popular es que se toma en consideración el listado nominal, ¿sí? Y el listado nominal, ¿de qué fecha? Bueno, pues el listado nominal tienen distintos factores de medición frente a la propia ciudadanía y dependiendo del ejercicio que se va a llevar a cabo. Les voy a poner un ejemplo. Jonathan, ¿qué listado nominal se lleva a cabo para hacer el cálculo de las prerrogativas de los partidos políticos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Es el de la última elección de diputados federales. A ver, vamos a ver, Martín. Sí, doctor, sería el nacional de la última elección de diputados federales. Sí, pero vamos a checar. Acuérdense que el listado nominal se ve respecto de la última elección, pero también tiene un corte, ¿sí? El listado nominal tiene fechas de corte, ¿sí? Entonces te dice la ley, para hacer el cálculo de las prerrogativas de partidos políticos es el listado nominal del último mes, del último día del mes de julio del año anterior a la entrega de las prerrogativas. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte es la parte en la cual se lleva a cabo ese cálculo, y no es del listado, es del padrón electoral, perdón, en ese sentido, ¿no? Para el efecto de la subsistencia del partido político, también se toma en cuenta o se toma en consideración la participación ciudadana, ¿sí? Que se tuvo conforme al listado nominal, que efectivamente ustedes señalan en ese sentido, ¿no? Pero aquí, como estamos tratando de un ejercicio en el cual la ciudadanía está participando, no la podemos meter a ese confeccionamiento porque no es un partido político. Y aquí vamos a analizar otra cosa también importante. Bien, entonces eso llevamos por un lado, y para ir cerrando un poquito aquí la idea sobre este tema de participación. Bien, ¿alguien sabe de ustedes qué mecanismo sigue para la conformación de una norma? ¿Cuáles son los plazos que se siguen? ¿Cómo se llama la iniciativa de una norma? A ver. Bien. En este sentido vamos a encontrar, para que ustedes apunten, por favor, el proceso que se lleva a cabo por parte de la norma, ¿sí? Es decir, a ver, para la creación de una norma tiene 4 canales: la Presidencia de la República, las diputaciones y las senadurías, las legislaturas de los estados y la ciudadanía. ¿De acuerdo? Para que sea la ciudadanía, dice, es el 0.13% del listado nominal de los electores. Si estamos hablando aproximadamente de un listado nominal de electores de 93 millones de electores, ¿cuál será el porcentaje que se ocupa mínimo para iniciar una ley? Hagamos este ejercicio de multiplicación. ¿Nos puedes ayudar ahí, Alicia, por favor? Multiplica 93 millones por
el 0.13%. Me dio 12.090.000. A ver, ¿no le estarás poniendo el 13%? ¿El 12%, 13%? O sea, pongamos, a ver, vamos a hacer el ejercicio, pongamos por punto 13. 0.013, ¿no? Ajá, exactamente. Es 1.209.000. Una ¿Perdón? disculpa. 1.209.000. Exactamente. Entonces, si la iniciativa popular más o menos en esos términos está respaldada por aproximadamente arriba de 1.300.000 personas, esa iniciativa pasa, ¿sí? Pero hay unas características bien importantes. Fíjense, el presidente tiene iniciativa preferente. Las diputadas y senadoras y senadores y diputados, ¿sí? Tienen esa facultad de iniciar la ley independientemente, dice la norma, de la Cámara que sea de origen, ¿sí? Y las legislaturas de los estados también. Ah, no, aquí en el tema de la ciudadanía te obliga a que un porcentaje determinado, ¿sí? Inicie este procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunos estados que te suben más la cuota, hay algunos estados que te bajan más la cuota para el efecto de que se pueda presentar este ejercicio, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, les voy a explicar en términos generales qué mecanismo llega. Es decir, hagan de cuenta que estamos aquí en un gran embudo y que ese embudo lo dividimos en 4 carriles que puede ser el presidente de la República, los congresos locales, la Cámara de Senadoras y Senadores, la Cámara de Diputadas y Diputados o la ciudadanía. Todo el camino que van a seguir va a ser un camino igual, ¿sí? Es decir, dependiendo de la Cámara, ¿sí? Es que esto es lo que te maneja el artículo 72, dependiendo de la Cámara, cuál va a ser la Cámara que se le va a denominar, ¿sí? La Cámara de origen. Es decir, la Cámara de origen, ¿sí? La Cámara de origen es en donde se origina esa propuesta de la norma, ¿sí? Recuerden ustedes que no pasa en automático a la Cámara de origen, sino que pasa a las comisiones correspondientes del Senado de la República o de la Cámara de Diputados, ¿sí? Es decir, hay en la Cámara de Diputados y hay en la Cámara de Senadores comisiones. Estas comisiones son las comisiones de dictamen legislativo, ¿sí? Estas comisiones tienen como finalidad de recibir las propuestas de iniciativa de ley y elaborar su discusión y sus dictámenes. Y depende precisamente en qué cámara, en dónde va a llegar la comisión. Pero déjenme decirles un paso antes de que se ha entregado a comisiones. Primero se turna a lo que es la mesa directiva y la mesa directiva turna a las comisiones dependiendo de la naturaleza de que se trate lo que es este ejercicio legislativo, ¿sí? Bien. La gran pregunta aquí es, si estamos hablando de una Cámara de Diputados que son 500 integrantes, o estamos hablando de una Cámara de Senadores que son 128 integrantes, obviamente la integración de las comisiones va a variar, ¿sí? Por lo regular, las comisiones de la Cámara de Diputados están conformadas de 20 a 25 miembros, es decir, 20 a 25 diputadas y diputados. En el caso del Senado no son tantas. En el caso del Senado, por lo regular, vienen siendo aproximadamente de 5 a un poco más de miembros en las comisiones y bueno, pues obviamente las senadoras y senadores y los diputados o las diputadas pueden repetir en alguna comisión o pueden integrar, perdón, más de una comisión en ese sentido, ¿no? Entonces, esta parte también es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque ahí empieza precisamente el tema de la discusión al Senado. Ya después, o a la Cámara de Diputados, ya después de que se apruebe en la comisión la remite al Pleno de la Cámara de que se trate y en este sentido, bueno, pues simple y sencillamente se somete para su deliberación. Déjenme comentarles una parte también bien importante que viene siendo
lo que es la conformación de estas comisiones. Las comisiones están conformadas por una presidencia y por distintas secretarías, ¿sí? De aproximadamente de 2 a 3 secretarías, y bueno, pues es ahí, como les comentaba, que se remite obviamente al pleno de la Cámara, de cualquiera de las cámaras. Y posteriormente, ¿sí? Cuando se aprueba, pasa precisamente al Poder Ejecutivo para el efecto de que el Ejecutivo la sancione, es decir, para el efecto de que el Ejecutivo la sancione y la publique, ¿sí? Y entre en vigor la propia norma. Más allá de cuáles son los tipos de entrada en vigor en este caso, pues es importante tomar en consideración de que por lo regular el sistema que más ha prevalecido en el sistema jurídico mexicano es de que entre en vigor la norma al día siguiente en que es publicada en el Diario Oficial. Y si el presidente, tiene alguna observación respecto de la propuesta de esa norma, ¿sí? El presidente de la República lo que tiene o lo que hace es que va a llevar a cabo el ejercicio del derecho al veto. ¿Qué será el derecho al veto, mi querida Eva? Si me puedes decir. Perdón, disculpe, el derecho al veto. Sí, ajá. Pues el derecho que tienen para poder posponer alguna iniciativa o oponerse a alguna iniciativa. Oponerse a alguna iniciativa. A ver, ¿quién más me puede decir? Es la facultad del presidente para no promulgar determinada ley, ¿no? Determinada norma. Exactamente. Muy bien. Entonces, esto quiere decir precisamente de que el derecho que tiene el presidente de la República es una facultad para el efecto de que regrese a la Cámara, a la última Cámara que fue la que aprobó, ¿sí? El proyecto de ley, y se atiendan las observaciones que ellos señalan. Esto es también, como les comentaba, es importante. Por lo regular, la Cámara en donde inicia la ley se le llama Cámara de Origen, Rafael, y la Cámara que después recibe esa propuesta de ley, ya una vez que fue aprobada por parte de la Cámara de Origen, pues es la Cámara que aprueba esa propuesta, ¿no? Pero en este caso también es importante que nosotros tengamos en consideración de que cuando se le remite al presidente de la República, el presidente de la República puede decir, ¿sabes qué? Yo ejerzo mi derecho de veto y esta ley no la voy a publicar porque tiene estas y estas cosas que se tienen que cambiar. El derecho de veto, Martín, no es absoluto. O sea, el derecho de veto no significa de que el presidente de la República diga no la publico porque a mí me da mi regalada gana y háganme como quieran. No, el Ejecutivo tiene que decir, o la Ejecutiva tiene que decir por qué considera que no se tiene que aprobar esa norma, y también tiene que comentar qué aspectos son los que considera que se tienen que modificar de esa norma. Pero otro dato también bien importante es el tema del ejercicio que se lleva a cabo por parte del veto, que es solamente en una ocasión. Es decir, en una ocasión solamente, ¿sí?, puede ejercer ese derecho de veto. Ya cuando se hacen las correcciones o se hacen las adecuaciones de la propia norma, el propio Ejecutivo tiene la obligación de dictar, ¿sí?, de la orden para que se publique, en este caso, ¿sí?, la norma en ese sentido. Entonces tenemos que, como habíamos comentado, el presupuesto participativo es un mecanismo de participación ciudadana que tiene como finalidad que un número determinado de la población que determine la propia norma
¿sí?, turne al Poder Legislativo para el efecto de que se inicie una norma o se inicie una ley, ¿sí? Esto en términos también, vamos, en términos del ejercicio legislativo, pero puede ser también de que ustedes recordarán de que el Poder Ejecutivo, visto en concreto por parte de la administración, ¿sí?, pública estatal o por parte del ayuntamiento, bueno, pues puedan emitir algún decreto o puedan emitir algún acuerdo y, bueno, en este caso puede iniciarse también por parte de la ciudadanía este ejercicio para obligar al Poder Ejecutivo o obligar al ayuntamiento a que lleve a cabo este caso, ¿no? Pero en esta situación nosotros nos metemos, nos adentramos en este ejercicio de lo que es la iniciativa de una propia norma. Y bueno, pues tenemos en este caso, pues que la norma está iniciada o está confeccionada por estos casos de la propia ciudadanía. ¿De acuerdo? No sé si tengan algún comentario ustedes al respecto. ¿No? ¿Alguna duda o comentario al respecto? ¿No? Ok. Bien, entonces ya tenemos hecho ya el concepto, ¿sí?, de lo que es la iniciativa popular. Ahora vamos a ver las características de la iniciativa popular. ¿Cuáles creen que sean, Gloria, deduciendo un poco lo que hemos comentado en clase, cuáles crees que sean las características de la iniciativa popular? Perdón, buenas tardes. ¿Las características de qué? ¿Me repite, por iniciativa favor? popular. Pues tiene que juntarse de acuerdo a la lista nominal el número que usted mencionaba, ¿no? Y también tiene que ser algo, me imagino, de carácter social para que la población pueda firmar la iniciativa, y se tiene que acreditar con credenciales de elector y las firmas, y el INE tiene que validar ese proceso, ¿no? A ver, ¿quién más me pudiese decir? ¿Quién más me pudiese decir? ¿Tú de dónde nos visitas, Gloria? Estoy en Oaxaca, maestro. Ah, también estás también en Oaxaca. Muy bien. A ver, ¿qué me puede decir mi querido Virgilio? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué características crees que tenga Virgilio? Bueno, a ver, vamos a poner las características que se tiene, que para este caso nosotros vamos a checarla conforme a la propia a la propia determinación que maneje la norma, ¿no? Fíjense bien. Primero, el artículo 7º otorga, ¿sí? Vamos a verlo, el artículo 7º de la Constitución otorga esa potestad, ¿sí? Que después toma el artículo 73, esa potestad a la ciudadanía para el efecto de que puedan iniciar leyes, ¿no? Aquí el artículo 35, en la fracción séptima, señala que
son derechos de la ciudadanía iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señala esta Constitución y la ley del Congreso, y que el Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la propia norma. Lo cierto es que aquí, con la experiencia que tiene mi querida Michelle, que está trabajando en el Instituto Nacional Electoral, pues no hay una, no hay, de entrada no hay una norma, ¿sí?, que esté manejando ya de manera puntual y manera clara lo que es el tema de la iniciativa de ley, como sí pasa en otros estados, y que tú nos digas, Michelle, si existe algún reglamento o algún acuerdo por parte del Instituto Nacional Electoral que regule la iniciativa popular. No sé, yo soy de partido político, no ¿Mande? del INE. ¿Mande? ¿Me escuché? ¿Hola? Sí, adelante. Ajá, que no trabajo para el INE como tal, sino a un partido político. Ok, para el partido político. Fíjense bien, esta parte es bien importante porque esta es una parte de que no ha tenido una regulación por parte de la norma, ¿sí? Que efectivamente llevemos a cabo este ejercicio, y que este ejercicio está reservado al propio Instituto Nacional Electoral. Es decir, haber dicho en otras palabras, este ejercicio, al igual que la consulta popular y que la revocación de mandato, es un ejercicio que le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Pero si ustedes se dan cuenta, en este caso no existe, ¿sí? No existe una determinación o un documento en el cual se manejen algún lineamiento o algún acuerdo para dar o llevar a cabo la iniciativa popular, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, porque simple y sencillamente no se ha generado esa cultura de que inicie una norma por parte propiamente de la ciudadanía, por el ejercicio que ello implica, por el porcentaje que ello implica. Entonces, el marco referencial que nosotros podemos tener son los mecanismos que se tienen por parte del Instituto Nacional Electoral a través de sus lineamientos respecto de la revocación de mandato y respecto de la propia ciudadanía, ¿no? Respecto de la consulta ciudadana. Entonces, en estos casos, una de las características importantes que tiene la iniciativa popular es que, primero, es un ejercicio netamente ciudadano, ¿sí? Dos, que en estos ejercicios netamente ciudadanos no se lleva a cabo, ¿sí?, ninguna cuestión de iniciativa de una ley que esté reservada única y exclusivamente para el Estado. ¿Cuáles son? El tema de seguridad nacional, el tema hacendario, el tema de salud, el tema de impartición de justicia, ¿sí?, y algunos temas, por ejemplo, de manejos de energía o políticas energéticas que están reservadas única y exclusivamente para que el Estado haga esas propuestas de modificación al respecto, ¿sí? Otra regla, cuando hablamos nosotros, otra característica de que es un derecho ciudadano, luego entonces, ¿qué característica tendrá? Que está vetado o está vedado, mi querido Rafael, hacia los partidos políticos. Es decir, tanto en el plebiscito como tanto en la revocación de mandato, que estamos hablando a nivel federal, como en la consulta popular, como en la iniciativa popular, no forma parte, ¿sí?, los partidos políticos de este ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Y también, pues esto, el proceso o el confeccionamiento, pues tiene que ver con un mini proceso electoral, ¿sí? Como fue el caso de la revocación de mandato y como fue el caso de la consulta popular. En este caso, precisamente, lo que se genera
es que se tiene que legitimar, vamos, que para el efecto de que se lleve a cabo la iniciativa, ¿sí?, se cumplan con los determinados requisitos. Primero, ¿qué creen ustedes que tenga que ver en esto, mi querido Carlos, si hablamos de que está proscrito que intervengan los partidos políticos? Que sería otra característica importante. O tú, Gloria. ¿A quiénes estarán prohibidos? Prohibido este ejercicio. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Virgilio. ¿Qué me puede decir? Bueno, fíjense una cosa bien importante. Una cosa bien importante. Si está prohibido a los partidos políticos, ¿sí?, no puede hacer la petición un partido político ni intervenir en ella. Y otra cosa importante, Lenin, no pueden también intervenir los militantes de los partidos políticos, porque tiene que ser precisamente una cuestión genuina, netamente de la ciudadanía. Y ahí nos encontramos, Rafael, en un contraste también por parte de la norma, ¿sí? Y no sé si ustedes coincidan conmigo. ¿Por qué? Porque, pues precisamente para que sea algo genuino por parte de la ciudadanía, ¿sí?, tengo yo que acreditar de que las personas que van a participar por una parte o que están respaldando por una parte se encuentran en el listado nominal, ¿sí? Es decir, respaldan la iniciativa popular, pero también debiese de tener, ¿sí?, o existe en este caso la circunstancia de que esas personas no estén inscritas en un partido político, ¿sí? Ustedes me pueden decir, oye, Ramón, es que esa medida es una medida muy coercitiva del ejercicio de un derecho porque, pues, a final de cuentas, estas personas pueden conformar pueden estar en distintos partidos políticos y a final de cuentas, pues, es una petición genuina que está haciendo la propia sociedad al respecto, ¿no? Pero aquí el hecho es de que imagínense ustedes si de todo el padrón electoral, todo el listado nominal, Alicia, de las personas que van a ir a votar, pues sean militantes de los partidos políticos, pues simple y sencillamente no vas a decir, ¿sabes qué? Pues per se, esta propuesta la está haciendo un partido político. Y no porque sea malo, o sea, el tema es de que los partidos políticos van por otra ruta, van por otro carril para el efecto de que hagan sus propias iniciativas de ley, que es a través de las representaciones que tienen en las cámaras de diputados y cámaras de senadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que efectivamente personas genuinamente que pertenezcan a la sociedad, a grupos de la sociedad, pues efectivamente tengan esa característica de la iniciativa de la propia norma. Y de ahí también por eso viene esa función o esa situación tan importante que es el espectro que se pide mínimo de participación por parte de la ciudadanía que te maneja, que es el punto 13 que estábamos checando con Alicia, pues que viene siendo un poquito arriba de 1 millón de personas para el efecto de que se dé entrada. O sea, el que tú le des entrada a esa iniciativa no significa de que esa iniciativa ya por sí misma ya sea ley. Tiene que dársele entrada a esa iniciativa con la finalidad de que sea el propio Poder Legislativo que lo lleve a cabo. Pero lo cierto es, como les comentaba, es que este ejercicio es un ejercicio que está previsto en la norma, ¿sí? Es un ejercicio que contempla la propia Constitución, pero es un ejercicio que
pues desgraciadamente, pues no es muy común que se lleve a cabo, en este caso, derivado a que, pues simple y sencillamente, pues tengan que ver con, en este caso, con las descripciones de la propia norma. Y también quisiera comentarles que a lo largo de el ejercicio legislativo, pues se han presentado diversos, diversos dictámenes que pues prevén la creación de una norma que regule esto, pero pues que no se ha tenido o no se ha llevado a este objeto. Y quisiera más o menos hacer la comparativa. Fíjate que nos excedimos un poquito, no es 1 millón, mi querida Alicia, es menos, vienen siendo más o menos como unos 120,000 ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Aproximadamente que pueden llevar a cabo este ejercicio, ¿no? A ver, hagamos la multiplicación, por favor. Sí, multipliquemos estos 95 millones por 0.13, ¿sí? Que es lo que te maneja la norma. Sí, da 122,000, doctor. Sí, exactamente, son 120 y tantos mil, ¿no? Entonces, fíjese, es un número muy, muy reducido, pero pues a final de cuentas, pues es un número que te tiene que dar certeza. Y el otro aspecto también que es bien importante es, a ver, para la iniciativa, ¿sí? Para la propuesta de esa iniciativa de ley que se someta ante el Instituto Nacional Electoral, tiene que, pues, validarse, pues, no solamente que las personas que hicieron esa iniciativa sean ciudadanas y sean ciudadanos, que estén en el listado nominal y que estén dentro del ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales, sino quien lo va a validar, pues va a ser el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Es decir, el Instituto Nacional Electoral, como tiene esa característica, bueno, pues en este caso se va a llevar a cabo la verificación de que es un número mínimo que se está pidiendo en este sentido para el efecto de que pueda participar, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Entonces, tendríamos nosotros que las personas que, bueno, la característica, perdón, de la iniciativa popular tiene que ser obviamente reservada para la ciudadanía, tiene que participar el Instituto Nacional Electoral, debe de cumplir con determinadas características y cómo son, que no tenga que ver, como ya les comentaba, sobre temas en específico y debe de estar respaldado por un número mínimo de ciudadanas y ciudadanos. Les voy a sugerir que vean, por ejemplo, el caso de las iniciativas. En el caso, den ustedes una checada, en el caso, por ejemplo, de Chile, en el caso, por ejemplo, de España, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, cómo se lleva a cabo este ejercicio de la iniciativa popular, que pues creo que es importante que entendamos o asimilemos este tipo de ejercicios en este sentido, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a analizar otro aspecto también bien importante. ¿Qué aspectos creen ustedes que sea de interés de la ciudadanía o cuáles son los aspectos que ustedes consideran que la propia ciudadanía puede interesarle iniciar una propia norma? A ver, ¿cuáles creen ustedes que vendrían siendo
Vendría haciendo esto. A ver, ¿por qué tú, Eva? A ver, Eva, por favor, ¿por qué tú iniciarías una norma o harías una propuesta de norma, ¿sí? Que fuera diferente a raíz, diferente a que no entrara por medio de los partidos políticos. Tienes tus diputadas, por ejemplo, que tú seas afín a algún partido político, que seas coincidente con un partido político, ¿sí? Y los puedes meter a través del partido político. ¿Por qué tú cambiarías a través de ser una iniciativa popular? Pudiera ser para la inclusión de la sociedad, para que hubiera más participación colectiva, pudiera ser. Para que hubiera más participación colectiva. ¿Por qué más? ¿Por qué más creen que pudiese ser? Yo estaba revisando, si pudiera, doctor, que la única iniciativa ciudadana que se había como aprobado o que había pasado todo el filtro era el de la ley de 3 de 3. Ajá. Entonces, ahí se da un fenómeno muy interesante porque es una ley que obliga a los servidores públicos a algo que por otro medio no hubieran querido pasar. No sé si me voy explicando. O sea, el legislador no hubiera incluido, por ejemplo, el hacer del conocimiento público sus ingresos, todo lo que tienen en esta ley 3 de 3, y esa fue a petición ciudadana. Entonces, estos mecanismos de control también para los políticos pueden pasar ahí, ¿no? En lugar de que sean los mismos partidos. Sí, Lenin, fíjate que comentas un tema bien interesante, pero esa ley 3 de 3 a final de cuentas, pues pasó por parte de los partidos políticos, o sea, es decir, fíjense, esto es bien importante que ustedes como sociedad, tú Lenin como analista, sociólogo, que eres de fenómenos sociales, ¿sí? Lo tomemos en cuenta. A ver, ¿qué pasa con la iniciativa popular y qué pasa con la candidatura independiente? Cuando yo veo a Lenin que tiene una rentabilidad política ante la ciudadanía, ¿sí? Y que Lenin no ha sido militante de ningún partido político y genuinamente puede ser un candidato independiente, ¿qué es lo que hace Carlos Vicente? Carlos dice, no, yo soy dirigente de este partido político y voy a agarrar y voy a invitar a Lenin para que sea para que sea mi candidato por parte del partido político. ¿Por qué? Porque resulta que Rafael, que era el candidato del partido político, ¿sí? Pues lo echó abajo el Instituto Nacional Electoral porque no rindió cuentas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Esta figura se pervierte. ¿Y qué pasó precisamente, Lenin, en este caso de la iniciativa 3 de 3? Pues la agarraron los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque los partidos políticos, obviamente, pues le sacaron raja al tema, ¿sí? Y simple y sencillamente, pues hicieron esta cosa suya, ¿sí? Esta propuesta suya, y la legislaron inmediatamente. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Aquí me va a decir Jonathan y Michelle, me contradicen si estoy diciendo una mentira. Fíjense una cosa, ¿sí? ¿Qué pasó con el tema de los partidos políticos cuando fue el tema del temblor en el 2017? ¿Ustedes recuerdan? Bueno, empezó a pulular la idea, oigan, vamos a regresar nuestras prerrogativas para que las personas que resultaron damnificadas, ¿sí? Pues de ahí se saque la lana, ¿sí? Y lo cierto es que
pues dice el Instituto Nacional Electoral, oye, espérame, pues aquí no estamos con cacahuates de que te los doy y no te gustan y me los regresas, ¿sí? Las prerrogativas que tienen los partidos políticos tienen una finalidad determinada, ¿sí? Y esa finalidad determinada se tiene que cumplir. Yo no te puedo regresar las prerrogativas o no me puedes regresar las prerrogativas porque no está previsto por la norma. Entonces, se sanciona por parte del órgano jurisdiccional y dice, a ver, resuelve o emite unos lineamientos al respecto. ¿Sí? Al igual también que cuando el partido político Morena dice, oye, a ver, espérame, se tiene que regular el regreso del dinero de los remanentes de la lana que no utilizaste como partido político al año, ¿sí? O los dividendos que tuviste por ese dinero, tienes que regresarlos, ¿sí? Y por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ordena que se emita un tema en ese sentido, ¿no? Que sea un acuerdo, que se haga un acuerdo en ese sentido, y precisamente en el 2018 el Instituto Nacional Electoral pues emite su acuerdo del Consejo General que regula esta situación. Pero la situación en este caso es que pues efectivamente pues hubo una determinación por parte de la autoridad que a final de cuentas pues paró a parte del Instituto Nacional Electoral. Y lo mismo pasa, como les estaba comentando, desgraciadamente, con el tema de la iniciativa popular. O sea, que pasando ya el filtro, pues se les hace más cómodo a los partidos políticos cuando el tema es interesante decir, oye, ¿sabes qué? Pues déjame, yo adopto esta propuesta de la bancada y ya la empiezo a estar familiarizando con los demás y a final de cuentas ya se viene eso, ¿no? Otro ejemplo también, los casos famosos de feminicidios infantiles, o casos alarmantes, impactantes que afectan a las mujeres. Bueno, pues esa bandera la empezaron a enarbolar los partidos políticos derivado de recriminaciones que hicieron precisamente por los miembros de la sociedad, y a final de cuentas pues eso pues no entró por iniciativa popular por esa sensibilidad. Entonces, este factor que yo les quiero comentar, pues previo a que nosotros nos vayamos, es un factor que no tiene un revuelo o no tiene un ejercicio marcado, porque simple y sencillamente, pues existe por una parte apatía por parte de la ciudadanía para el efecto de que se lleven a cabo estos ejercicios, y por otra parte también pues no existe un marco jurídico que esté determinado y que esté marcado, ¿no? Esto es a nivel federal, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, a nivel estatal sí es parte de la iniciativa popular, ¿sí? De la iniciativa de la ciudadanía, ¿sí? Está regulada en algunas legislaciones que son las legislaciones de mecanismos de participación ciudadana. Y no solamente está regulado eso, está regulado, como les comentaba, el plebiscito, está regulado también lo que es el referéndum, está regulado también el observatorio ciudadano, está regulado también el presupuesto participativo y otras figuras jurídicas. Lo que sí yo les sugiero mucho es de que ustedes hagan así un campo de comparación para el efecto de que vean ustedes qué estados adolecen de esta norma y qué estados llaman al mismo ejercicio de manera diferente, ¿no? Pero pues que a final de cuentas viene siendo el mismo cálculo, viene siendo el mismo ejercicio en este caso, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que quieran compartir? Carlos, Virgilio, Martín, que están muy calladitos. Laura, ¿no has prendido tu cámara, mi querida Laurita? Michelle. Entonces, fíjense, creo que estoy convencido que este ejercicio
de mecanismos de participación ciudadana que se llevan a cabo en este diplomado de democracia participativa y deliberativa es muy importante y lo celebro porque ustedes en la ciudadanía está la fortaleza para el efecto de que hagan efectivos sus derechos en este caso, ¿no? Ejemplo también que tiene que ver con el tema de la iniciativa popular. ¿Cuántos de nosotros no vimos en el tema de la pandemia discursos, no escuchamos discursos, incluso en el proceso electoral, de que se iban a hacer modificaciones a la ley o que se iban a hacer propuestas para el efecto de que existiese un control mayor o existiese una mecanismos para combatir la pandemia, para combatir el COVID? A muchos de los candidatos y las candidatas se les hizo fácil, es que yo voy a proponer una ley para que los proteja a ustedes como ciudadanos del COVID, ¿no? Porque aquí no hubo ningún mecanismo que los protegiera. Como en su momento también pasó con la influenza, ¿sí? Como en su momento pasó también con alguna pandemia o pasó con alguna estrategia. A mí me llama la atención, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon ahí un caso muy comentado en un bar aquí en la Ciudad de México que está cerca del circuito interior que se llama La Polar, ¿sí? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo escucharon? A ver, ¿quién me puede? Gloria, a ver, dime, ¿qué escuchaste de eso, mi querida Gloria? Que en ese bar solicitaban la propina fuerza y que el comensal con el que discutieron los meseros no le quiso otorgar no le quiso otorgar el pago correspondiente que solicitaban y por eso se hicieron de golpes y terminaron matándolo, ¿no? Y lo sacaron por la parte de atrás, que salieron en las evidencias en las redes sociales de que cómo lo habían sacado y de cómo había iniciado el asunto. Ok, muy bien. Esto es importante. Fíjense, y lo comento a referencia porque nosotros siempre queremos, cuando vemos, como dice el refrán coloquialmente, vemos el niño ahogado, queremos tapar el pozo. Y hablando de pozos también, pues ha habido casos lamentables aquí en la Ciudad de México que en alcantarillas, sí, ya literalmente se han muerto gente que están abiertas las alcantarillas, caen en las alcantarillas, casi una familia completa se mató porque estaba abierta una alcantarilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo sucede en la cuestión de las promesas de campaña que se llevan a cabo. En las promesas de campaña, en este sentido, pues es muy fácil de que una candidata o un candidato a diputada o a diputado o a senadora o senador diga, bueno, es que yo voy a expedir una ley en la cual soy del partido X, se protejan más a los animalitos. Voy a expedir una ley en la cual exista, se eleve a delito el maltrato animal. Y a final de cuentas pasa en muchas ocasiones que esas propuestas pues llegan a ser meras quimeras, ¿sí? Es decir, llegan a ser parte de un cumplimiento de la clase política y a final de cuentas no se cumple y genera el hartazgo y genera la molestia por parte de la ciudadanía en ese sentido, y es que se crea un mecanismo alterno para decir, bueno, a ver, no va a ser a través de nosotros, pero sí, a ver, a ti te doy esta oportunidad como ciudadano que hagas tu iniciativa popular. Pero aquí quiero hacerles una pregunta también de reflexión. A ver, ¿no sería también un canal ciudadano hacer una iniciativa a través de un diputado o diputada que sea candidato o candidata independiente? Que sean legisladoras o legisladores alejados
del perfil de los partidos políticos, pero fíjense una cosa bien importante, ¿sí? Cómo el propio diseño normativo al interior de los congresos, ¿sí? Limita esta situación. Yo les quiero preguntar, ¿cuántos casos ustedes conocen de diputadas o diputados independientes que llegan a través de la candidatura independiente, que son muy pocos, que a final de cuentas después, Alicia, se cambian a un partido político? Hay muchísimos casos, ¿sí? Fíjense cómo está pervertida esta figura. Y fíjense también otros casos lamentables, cómo hay personas que llegan a través de un partido político, Lenin, y después dicen, yo ya soy senadora o senador independiente y ya soy diputada o diputado independiente. ¿Sí? Es por eso de que este ejercicio que se lleva a cabo, ¿sí? Es un ejercicio muy poco común porque está pervertida la figura, ¿sí? Al igual que está pervertida la figura, insisto, independiente, ¿sí? No pasa lo mismo con el plebiscito y con el referéndum, ¿sí? Porque ahí depende de la actuación gubernamental. Y aquí es de una iniciativa, pero como son varios los canales de la iniciativa, este mecanismo no lo manejamos. Y esto también incide en otro factor importante que ustedes seguramente lo deben de tener, mi querido José Ángel. ¿Cuál es la participación que existe en términos reales de la ciudadanía en los mecanismos de participación ciudadana? Ya déjense de las elecciones, en los mecanismos de participación ciudadana. Y les quiero hacer un comentario. ¿Cuál ha sido la participación de la ciudadanía? Una pregunta, ¿cuál ha sido la participación de la ciudadanía en los procesos electorales? Jonathan, ¿cuál ha sido la participación en los procesos electorales de la ciudadanía? ¿En números se refiere a porcentajes? ¿Porcentajes? Le puedo dar, por ejemplo, la de ayer, de Tamaulipas para el Senado. Creo que es una de las más bajas de la historia, con el 21% de participación ciudadana. Fíjense, si yo veo eso que me está diciendo Jonathan de Tamaulipas, a ver, Tamaulipas hay crimen organizado, ¿sí? Han matado candidatos a gobernadores, ¿sí? Y hay un problema muy marcado de inseguridad, ¿sí? ¿Cuántos millones tiene Tamaulipas? Como 3 millones, ¿no, Jonathan? Más o menos. Más o menos 4,300,000. Más o menos, así a grandes rasgos. Imagínense, de 4 millones de personas, 800,000 tomaron la determinación, ¿sí? Y yo le voy a decir una cosa, y no fueron 800,000. ¿Cuál fue el partido que ganó? ¿Y con qué porcentaje, Jonathan? No, tiene razón, maestro, son 3,500,000. Tiene razón. Bueno, a ver, ganó Morena con el 72%, arrasó totalmente. ganó. Dejó al PAN-PRI con el 20, algo así. Ok. Pero arrasó. Fíjense una cosa, 3,500,000, ¿sí? Son 700,000, más o menos, 750,000, ¿sí? De una población de casi 4 millones de pesos, 4 millones de personas, 200,000 toman la determinación de quiénes van a ser quién va a ser su senador o senadora. Y eso se los pongo también a nivel nacional. El porcentaje de participación de la ciudadanía no te rebasa del 54%. 55% máximo. Entonces, si tenemos un padrón electoral de aproximadamente, una lista nominal de aproximadamente 93 millones de personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, Lenin? Que 46 millones de personas les interesa participar en los procesos electorales, pero ojo, no son las 46 millones en su totalidad las que eligen, ¿sí?
el partido político que más ha ganado, ¿sí? Vamos a suponer, ha ganado con la mitad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, visto desde otro ángulo diferente, ¿sí? Que a 60 millones de personas no les interesó elegir a una persona. Ustedes díganme quién sea, vamos, no estoy personalizando el tema. No le interesó elegir a una persona de el cargo de elección popular. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que una de las partes importantes de la legitimación del poder es la legitimidad que tienen ante la ciudadanía. ¿Sí? Y a esto me voy también a la apatía ciudadana. ¿Sí? Porque invariablemente cuando estamos hablando nosotros de que hubo una participación del 50 y tantos por ciento, en ese 50 y tantos por ciento, ¿sí? Hubo votos nulos de candidatos no registrados, ¿sí? O hubo simple y sencillamente personas que tacharon totalmente la boleta y no se fueron por ninguna opción. Han habido casos patéticos en los estados en los cuales los candidatos no registrados tienen más votos, ¿sí? Que el candidato que ganó la elección. Y que incluso, pues eso puede ser alguna causa, ¿sí? Con otros factores de la nulidad de la elección. Entonces, a lo que voy aquí en este caso es que estos fenómenos y estas características de la iniciativa popular es una de esas características de eventos que han caído en el tintero. Si yo me pongo, o caído en el olvido, ¿no? Si yo me pongo a ver todos estos mecanismos que existen, ¿sí? A través de la participación ciudadana, puedo ver que lamentablemente, ¿sí? Este ejercicio, que es súper importante de la iniciativa popular, es un ejercicio que no ha tenido una participación preponderante, ¿sí? Como otros ejercicios que sí se han llevado a cabo. Pero en términos generales, les puedo decir que el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana es muy reducido. Y les voy a poner un ejemplo, no quiero mencionar el nombre, pero hay, por ejemplo, un estado en el cual, y esto vamos a traducirlo acá en la federación, hay un estado, por ejemplo, en el cual tiene aproximadamente 120 órganos gubernamentales, ¿sí? Y de esos 120 órganos gubernamentales existe una ley de mecanismos de participación ciudadana que obliga que todos esos entes gubernamentales tengan un observatorio ciudadano. ¿Sí? Fíjense, de esos 120 órganos gubernamentales, ¿cuántos creen que tienen observatorio ciudadano? Michelle, ¿cuántos te imaginas? ¿Te estás muriendo, Michelle? ¿De gripa? No, ayer fue las elecciones extraordinarias y no dormí mucho. Perdón, Michelle, discúlpame. A ver, fíjense, en ese estado que les estoy comentando, de 120 y tantos, 130, ¿sí? Solamente 7 observatorios ciudadanos estaban registrados. Pregunta, ¿tenemos en la Federación observatorios ciudadanos? Que revisen el desempeño de las funciones de los entes gubernamentales. ¿Hay un observatorio ciudadano del Congreso de la Unión? ¿Del Poder Legislativo? Del Poder Judicial? ¿Del Ejecutivo? Entonces, ese tema es un tema que nos tiene que llamar mucho la atención. Hay latitudes, como es el caso de Perú, como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia,
que están distorsionados totalmente sus mecanismos de participación ciudadana y que son, en el caso de Perú, efectivos misiles o instrumentos de golpeteo político e ingobernabilidad, ¿sí? Que son abusados estos instrumentos o cometen abusos los partidos políticos escudados en la ciudadanía. ¿Sí? O sea, qué triste es, vamos, más allá de las características que tenía despóticas el presidente Pedro Castillo en el Perú, ¿sí? Qué triste es de que, bueno, si nos vamos para atrás, pues varios presidentes de la República, en el caso de Perú, han sido destituidos. Y si agarro el caso de Ecuador, también, si agarro otros casos también, entonces es un mecanismo, ¿sí? Que es muy noble el ejercicio de la participación ciudadana a través de la iniciativa popular, pero que cae en desuso, o sea, que casi no se utiliza. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vamos a ver, creo que el miércoles, ¿verdad? Si es el miércoles. A ver, perdón. Bueno, nos vamos a ver. Sí, me parece ser que es el miércoles, si mal no recuerdo. Y pues seguimos en comunicación. Sí les encargo, por favor, que vean algunos casos de otras latitudes y los vamos a comentar y lo vamos a platicar aquí en clase. ¿Les parece bien? Muy bien. Muy bien. A ver, permítanme un segundo. Nada más estoy checando. Ok. Muy bien. Pues seguimos en contacto y les agradezco mucho. Estamos entonces para analizar las otras características. ¿Ok? Muchas gracias. Que tengan. Hasta luego. Gracias.